en esta separación. Cuando nuestros niños están aprendiendo a leer y a escribir, son dos procesos diferentes que van acompañados, que van de la mano, pero finalmente son dos procesos diferentes. Por eso vemos que hay chiquitos que primero aprenden a leer, que primero aprenden a decodificar, o hay niños que primero aprenden a escribir, porque finalmente son dos procesos neuropsicológicos que van muy de la mano, pero que sí tienen sus peculiaridades y sus diferencias. Y hoy lo que vamos a estar revisando es justamente cómo desde casa podemos ir apoyando este proceso. Vamos, permítanme, voy a abrir la presentación. Miss, ya tengo para compartir. Ya. Muchísimas gracias. ¿Dónde estaremos? Acá está. Ábrete, Sésamo. ¿Ya podemos ver ahí la pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a trabajar sobre este tema. Al final, como siempre, podemos ir aclarando algunas dudas si es que se tienen o comentarios también. Lo primero que quiero empezar es siempre tomar en cuenta que esto es un proceso. El aprendizaje de la lectura y el aprendizaje de la escritura es un proceso. ¿Qué quiere decir la palabra proceso, papás? Para los que estamos ahí. Pueden abrir su micrófono y compartir. ¿Qué significa proceso? No la revista, ¿eh? Buenos días. Hola. Que es una serie de pasos que todo lleva un orden para llegar a la meta. Exacto, es primero una cosa, luego otra, luego otra y tenemos un objetivo final. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna idea sobre lo que significa la palabra proceso? Al fin que solo es micrófono, no se preocupen. No estamos viendo que están desayunando. No se nos va a antojar. ¿Quién quiere abrir su micrófono? ¿Alguien más? Si no les pregunto, así como a los niños. A ver, los papás de Fernando Aguilar. Ni modo, les tocó. ¿Qué creen que significa la palabra proceso? Como una serie de procedimientos que deben de ir cumpliéndose para poder llegar a un objetivo. Gracias, muchas gracias, señora. Exacto, es una serie de también enfocadas a un objetivo. Y en las cuestiones de procesos y que tienen que ver con procesos madurativos, bueno, pues todo también lleva un tiempo. Aprender a leer y escribir no es una cuestión inmediata o casi como de magia, ¿no? En donde muestras la letra y el niño inmediatamente la aprende, la registra, la escribe, la lee, la hace bonita. No, todo esto lleva un proceso. Permítanme. Por favor. Voy a volver a abrir la pantalla. Esta palabra entonces no se nos tiene que pasar. Básicos para el aprendizaje y cuestiones de sentido común enfocadas a la lectoescritura. Lo hemos hablado muchas veces. Sueño, alimentación, evidentemente si nuestro niño no está enfermo, ¿no? Un lugar sin distractores, esto también es muy importante. Buena conexión a internet, esto en este momento pues nos estamos dando cuenta qué tan importante es. Si no, puede ser muy cansadas las sesiones, ¿eh? De verdad esta cuestión también sigue siendo muy importante. Luz que no refleje en la carita del niño para que no tengamos ahí algún tema pues de cansancio visual. Ahora, otra cosa que también tenemos que tomar en cuenta en el proceso del aprendizaje es que lo perfecto es enemigo de lo bueno, papás. Lo hemos dicho varias veces. En un principio no nos puede quedar todo bien, todo perfecto.
¿no? O sea, si yo estoy forzando que además de que lo leas, además de que lo escribas, esté perfectamente hecho dentro del cuadrito y tal, no, lo que vamos a generar es de alguna manera estrés en los niños, en el entendido de que ahorita están en proceso. ¿Qué sí podemos controlar en este trabajo que estamos haciendo en conjunto? Bueno, pues siempre esta cuestión de puntualidad, por ejemplo, para el arranque de las sesiones y el tiempo previo para la preparación de mi clase. Cuando nosotros estamos en un esquema presencial o cuando se estaba en un esquema presencial, ¿qué era lo que ocurría? En el esquema presencial, el niño no es que tú dejándolo en la puerta del colegio, el niño luego se sentaba inmediatamente con un cuaderno en la mano y con un lápiz en la mano y empezaba a aprender. Había un tiempo previo en el que saludaba, hacía sociales, caminaba, se detenía, veía a la Catarina, saludaba a la maestra, los formaban, los movían, cantaban una canción. Había un periodo previo antes de sentarme y tener toda la concentración enfocada hacia esta bajada de conocimiento o hacia esta bajada de información. Hoy también se requiere ese tipo de... Pero como la cuestión de atención frente a línea es muchísimo más endeble, es muchísimo más delicado, ese tipo de situación como previa preparación antes de la cuestión del aprendizaje son cosas que de alguna manera tenemos que hacer nosotros en casa. ¿Cómo las vas haciendo? ¿No? Desde un día antes, mañana nos toca conectarnos a la escuela y vamos a estar trabajando sobre, acuérdate que tu maestra nos dijo que iba a hablar de tal cuestión o que vamos a hacer tal. Hay una anticipación. Duermo bien, descanso bien, me levanto, mamá se levanta o papá se levanta, quien sea que se esté haciendo cargo, estamos de buenas, estamos bien y ahora lo que sigue es que vamos a desayunar. Me voy a preparar para estar listo frente a la cámara, a lo mejor ya me moví un poco, tengo todos, o sea, estoy haciendo todo el previo para que en el momento en el que entre justo a la conexión, sí va a haber este tipo como de cosas previas, pero se va a entrar muchas veces directamente a la cuestión de bajada de información. Entonces hay que tomar en cuenta esto, no es casi de saco al niño de la cama y lo enchufo, porque no le estamos dando ese tiempo de preparación nosotros mismos, ¿no? Evidentemente materiales, actividades que se solicitan, no hay que estar interrumpiendo, lo menos que pueda haber interrupciones, respetando el espacio escolar del niño y buscar que se tenga el espacio físico y muebles ergonómicos. Esto no hay que perderlo de vista. Lo hemos mencionado en varias ocasiones, que a mi niño no le estén bailando las piernitas, sí necesita estar en un lugar en donde tenga aterrizada la cuestión física, por ejemplo, que la carita no esté agachado, no esté así, o sea, que tenga esta postura lo mejor para que el cansancio sea lo menos. Sabemos que el trabajo en línea realmente es muy agotador, ¿no? Y si nosotros no vamos proporcionando esta estructura, todavía puede ser más agotador. ¿Qué no podemos controlar? Bueno, pues va a haber cosas, ¿no? Fallas en la energía eléctrica, fallas de conexión, que suene la alerta sísmica, que pues te tengas que salir, o sea, siempre va a haber situaciones alrededor que puedan mover de alguna o de otra manera. Ahora, algo que no podemos tampoco controlar del todo: la total atención y disposición del niño. ¿Por qué? Porque está en preescolar. Preescolar. Y les decía yo el jueves pasado, así como a mí a veces me dicen, Alma, domingo, Alma. O sea, también el domingo es para hacer ciertas cosas. No todo es trabajo, no. Lo mismo les digo yo, preescolar. Preescolar es antes de la escolaridad. En el preescolar, el objetivo del preescolar es ayudar a los niños a terminar de madurar todas sus habilidades que van a necesitar para cuando estén en la escolaridad, en la escuela, en la primaria, que es el momento en el que como cultura o como sociedad se ha determinado que vamos a bajar toda la información cultural que tenemos como sociedad.
Este momento es bien importante porque es cuando tenemos a los niños en la primaria. En la primaria es cuando bajamos mucha de nuestra información cultural. En secundaria ya los perdimos, ya están en otra cosa. Prepa también, y te vuelves a encarrilar con la cuestión de conocimiento en la universidad, porque ya estás en lo que te gusta, porque ya estás con la gente que tiene más o menos tus mismos intereses, etc. Pero la escolaridad, la primaria, realmente es muy relevante. Por eso es muy importante que en el preescolar se trabajen todas las habilidades madurativas, y habrá niños que necesiten madurar la coordinación. Y habrá niños que necesiten madurar su lenguaje, y habrá niños que necesiten madurar sus habilidades sociales, y habrá niños que necesiten madurar. Cada niño es diferente, y este es un periodo de maduración. Por eso es preescolar, y por eso en el preescolar no puedo exigir como tal que a la primera que estoy enseñando a leer y escribir el niño ya lo tiene que hacer. No, porque es un proceso y porque está justo todavía en esta edad en la que puede tener ciertos huequitos madurativos. Para eso está en preescolar, insisto. Lo importante es que podamos identificar a lo mejor a mi niño que le falta desarrollar para que yo pueda estimular por ahí un poquito más, para que yo pueda estar dando muchos más elementos madurativos. ¿Quiere decir que no le voy a enseñar a leer y escribir? No. Quiere decir que están aquí porque finalmente las letras, el leer, la lectura, los números están alrededor de nosotros. Somos una sociedad de números y de letras. Incluso niños que no les enseñas a leer y escribir a los 8 años lo logran, siempre y cuando todos sus procesos cognitivos estén bien, evidentemente, porque vivimos en una sociedad de números y de letras. Insisto, no quiere decir que no lo enseñes, quiere decir que lo entiendas como un proceso. Quiere decir que le ayudes al niño, evidentemente, a identificar en dónde tiene que mejorar, pero no como una penalización, no como una crítica, no como un juicio, no como es algo que está haciendo mal, sino como es algo que el niño está aprendiendo, ¿de acuerdo? Bueno, en algún momento también, dentro de este proceso y dentro de este aprendizaje, ¿qué se tiene que considerar? A lo mejor el primero que se tiene que relajar eres tú. Hay que identificar nosotros qué tanto peso y qué tanta importancia le estamos dando también a esta cuestión de leer y escribir, como si eso fuera todo. En realidad eso no lo es todo, ¿no? El niño va a aprender a leer y a escribir en algún momento, claro, evidentemente siempre y cuando no tenga algún tema a nivel de neurodesarrollo, ¿no? Pero yo qué peso le estoy dando, y a lo mejor estoy dejando de lado otras cuestiones que son mucho más importantes. Por ejemplo, las habilidades sociales, por ejemplo, el respeto de turnos, por ejemplo, que tenga un buen vocabulario, por ejemplo, que tenga una buena estructura lingüística, por ejemplo, que cache una pelota, por ejemplo, que se sepa abrochar las agujetas. Todas esas cuestiones son básicas, son prerequisitos, son primordiales, que nos pueden servir también como una base para. Entonces lo importante también es que yo esté tranquila. En determinado momento, si se necesita que el niño esté a lo mejor con sus audífonos para que tenga cierta privacidad en su clase, se vale por ciertos momentos. Acuérdate que tienen que ser de estos audífonos como tipo conchita. No hay que desaprobar el esfuerzo del niño. Sí hay que apegarse al plan de trabajo que se tiene, pero también hay que ser flexibles. Si yo estoy viendo que el niño ya está muy cansado, que ya está muy agotado, que está haciendo pesado, no tengo que llevarlo a tronarlo. Tengo que hacer algo. A ver, vamos a cortar esta actividad, vamos a ponerle una pausa, vamos a movernos un poco y ahorita retomamos. Enséñale modelos de hacer pausas. Unas pausas activas, unas pausas que sí me permitan después retomar. No quiere decir que le estés enseñando al niño a soltar las cosas y a dejarlas ahí aventadas. No me refiero a eso. Me refiero a que le estás mostrando e identificar su propio cansancio, sus propios procesos, sus propias necesidades, que a veces ni nosotros mismos estamos habituados a veces a eso. No hay que presionar en los tiempos sobre el trabajo. El apúrate no ayuda. Apúrate, ándale. El niño está en proceso.
Y si el niño está haciendo lo que tiene que hacer sobre el trabajo, el que tú metas un apúrate, lo único que genera es estrés y la señal de que aparentemente no lo estoy haciendo bien. Y entonces ahí tú ya estás modificando el tiempo que el niño necesita, que se está concentrando por hacer a lo mejor adecuadamente bien el trazo. Y tú metes un apúrate, cortas. A veces es importante también en estas cuestiones de aprendizajes, papás, cambiar roles. ¿A qué me refiero? Acuérdate cuando tú también eres estudiante, cuando te toca aprender algo nuevo, cómo te equivocas una y otra vez, cómo necesitas que te expliquen de una manera, cómo necesitas experimentarlo hasta que realmente te sientas cómodo. Esa parte creo que en este año en el que todos hemos tenido que aprender cosas nuevas, por ejemplo, manejos de tecnología, nos ha recordado el ser estudiantes, ¿no? Ponernos en los zapatos de nuestros niños en cosas nuevas que además, ojo, ni te interesan, ¿eh? También puede ser. ¿A cuántos de los niños en este momento les puede llamar la atención aprender a leer y escribir? La realidad es que no a todos. Así como no a todos nos llamaba la atención aprender a manejar un Zoom o hacer videos, ese tipo de cuestiones, la verdad es que no. Pero la necesidad nos ha llevado a eso. Y cuando estás aprendiendo algo que no te llama la atención, híjole, qué trabajo cuesta. Entonces también por eso es muy importante que nos coloquemos y nos acordemos, ¿no? Como estudiantes, que tendríamos que ir nosotros también sensibilizándonos. Bueno, hemos visto esta ya varias veces. Los niños aprenden por medio del juego. Acuérdate, antes de los 7-8, en realidad los niños aprenden mucho jugando. Por eso es muy importante que si vamos a trabajar esta cuestión de lectoescritura, muchas cosas sean por medio del juego. Por el movimiento. Me muevo si me trazas la letra en el piso y la camino. Si la pones en un papel grande y yo me muevo y paso el cochecito sobre ella, paso una brocha grande sobre ella. Es un ejemplo. Experimentando, haciendo. No es nada más de muestro y aprendo. Mucho se aprende por el ensayo y el error. No podemos pedir que en este momento salga perfecta la cuestión de lectoescritura. El niño se tiene que equivocar y tenemos que quitarle el peso negativo de la cuestión de la equivocación. Aprende también por la relación con otras personas. Y aquí esto es muy importante. ¿Qué relación tiene contigo en el momento en el que está aprendiendo? ¿Cómo es tu actitud? ¿Es algo que tú estás viendo? ¿Es más bien algo que el niño está viendo que tú estás disfrutando o está siendo algo pesado? Está haciendo algo que tú no estás disfrutando, está haciendo algo que para ti está siendo como una carga. A lo mejor la única motivación que puede tener en este momento un niño pequeño al acercamiento a las letras es tu compañía. A lo mejor ni le llaman la atención en este momento. Otro tipo de cosas serán más de su interés, pero por el simple hecho de estar contigo, que estás de buenas, que lo estás acompañando, que te estás maravillando de su proceso de aprendizaje, que estás buscando las estrategias, esa simple compañía al niño le puede motivar mucho a estar aprendiendo. ¿Hasta aquí vamos bien, papás? ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Al finalizar una clase me puedo yo preguntar y monitorear, a ver, ¿qué aprendí del niño? ¿Qué aprendí de mi hijo? Que su atención, la verdad es que nada más dura contaditas 8 minutos, ¿eh? Perfecto, entonces yo ya me di cuenta que solamente dura 8 minutos, entonces al minuto 7 voy a ver qué meto porque le tengo que estirar la atención. Antes de que se me desbalague, en el minuto 7 yo puedo ver cómo a lo mejor corto la actividad, meto algo de movimiento, lo regreso y entonces ya va a ser una actividad que ya no me va a durar 8, que me va a durar 12, 13 minutos. Es un ejemplo, ¿no? ¿Qué aprendí? Aprendí que
este tema sí le llama mucho la atención y la verdad es que se engancha pues por ahí. O aprendí que si lo estructuro le va mejor, o aprendí, no sé, los niños siempre tienen algo que mostrarnos y que nosotros podemos aplicar para continuar con ellos. ¿Qué aprendí de mí también? A ver, ¿cómo estuve yo en esta clase? ¿Estuve bien? ¿Estuve cooperando? ¿Soy muy intrusivo? Híjole, soy un papá de esos que llaman ahora papá helicóptero, que nada más está ahí sobrevolando, ¿no? Y que no dejan pasar al... ¿Qué tipo de papá soy? ¿Qué puedo mejorar yo en mi interacción? ¿Qué sí me está funcionando, qué no me está funcionando? ¿Y qué puedo volver a intentar? Que a lo mejor hace unas semanas intenté y no me funcionó, pero ahora creo que el niño ya está como para que lo podamos intentar o que debo modificar. Esto es un proceso dinámico, ¿eh? Proceso. El aprendizaje y la enseñanza, y hoy lo que pues como papá te toca, como mamá te toca al estar de monitor, de compañero de trabajo, de guía, como lo quieras llamar, ¿no? Es un proceso dinámico, tenemos que seguir observando qué sí nos puede ir funcionando y qué no nos puede ir funcionando. ¿Quién está aprendiendo a leer y a escribir en realidad, papás? ¿Qué órgano de nuestro cuerpo? ¿Les pregunto? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Qué órgano de nuestro cuerpo es el que está aprendiendo a leer y escribir? ¿El cerebro? ¿El cerebro? Sí, totalmente, el cerebro. No el hígado del hijo, ¿eh? Así de que hace corajes o el hígado del papá que está... No, en realidad quien está aprendiendo a leer es nuestro maravilloso cerebro. Así de bonito como este, ¿no? Colorido, húmedo, como todo esponjosito, lleno de vida. A mí esta imagen me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para que mi cerebro aprenda a leer y escribir, necesito estar bien nutrido, necesito haber dormido adecuadamente, necesito haberme movido, necesito tener motivación, necesito que alguien me esté modelando también. ¿Qué tal? Soy un papá o una mamá que soy un modelo lector. En la casa hay libros. En la casa me ve leer, en la casa me ve que me entusiasma comprarme un libro, en la casa ve que ya no tengo en dónde acomodar tantos libros, o sea que realmente hay, bueno, no sé ustedes, pero yo por todas partes tengo libros, ¿no? Ya, ni modo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque eso es lo que nos gusta en este espacio, ¿no? ¿Te ve que escribes? Que haces listas de súper, que tienes un diario, que escribes una notita, que tienes cartitas, porque si no también es bueno. Y porque hay tanta insistencia en que lea y escriba si en realidad no tengo un modelo de escritura y de lectura. Mi cerebro también necesita que mis ojos estén evaluados visualmente. Sí o sí, con un oftalmólogo pediatra o con un optometrista conductual y del desarrollo. Un pediatra, por supuesto que nos va a hacer un rastreo visual. Te para con una distancia enfrente de la cartilla, te puede identificar y tal, pero no es lo mismo que una buena valoración a nivel visual, porque no nada más te tienen que checar cómo estás en agudeza, sino también cómo estás en coordinación de los movimientos. Mis ojos no nada más es que aprendan a leer y escribir si ven la letra pequeña, sino en dónde se acomodan. Acuérdate que los glóbulos, los ojos, las bolitas tal cual, están movidos por músculos y mis músculos tienen que tener cierta coordinación para ir hacia el cuaderno, ir hacia la pantalla o ir hacia el pizarrón y yo pueda en coordinación con mi mano colocar el trazo en donde lo tengo que colocar o colocar el ojo en donde lo tengo que colocar para que entonces llegue la información visual a la corteza occipital, que es esta área de atrás de mi cerebro. Entonces, sí o sí, tengo que, así como tenemos que ir una vez al año al dentista, tenemos que ir una vez al año a que nos revisen los ojos. Y más si estoy aprendiendo a leer y escribir. Ya.
Lo mismo a nivel auditivo, un buen rastreo a nivel auditivo no está de más. Es que le hicieron tamiz cuando era chiquito, sí, pero cuando era chiquito el tamiz era otra cosa. Qué bueno que está escuchando, pero nunca está de más, sobre todo en estos niños que pueden tener algún tipo de desfase en el desarrollo lingüístico o que son los clásicos niños de que dices una cosa, como, ¿qué está pasando? Pudiera ser que estén escuchando perfectamente bien, pero que no estén discriminando adecuadamente. Mi cerebro, cómo aprende a leer y cómo aprende también a escribir. A leer, bueno, pues mis ojos están por acá, enfrente, y hasta atrás está mi lóbulo occipital. Mis ojos captan la información visual, captan esto. Todavía no le di un nombre, todavía no sé cómo suena, solamente sé que es una línea curva que se cierra. Y esa información va a atravesar todo mi cerebro hasta atrás. Porque además, esto es muy interesante, los ojos tienen los cables más largos y más gruesos de todo el sistema neurológico, porque somos animales visuales y toda la información visual llega a todo el cerebro, pero llega directamente a esta corteza, a la corteza occipital. En esta área, esta parte de mi cerebro reconoce justamente esto. Aquí todavía no sabe que se llama O, todavía no sabe que se llama círculo, nada. Esto es lo que ve mi cerebro. Luego, mi cerebro, en esta área amarilla que se llama temporal, va a escuchar los sonidos. O, A, U, Pa, Ma, Ba, papá, mamá, manzana, zanahoria. Esa zanahoria está en la sopa. Esto llega aquí. Aquí el cable es más corto. Es el oído inmediatamente al temporal. Se ocupa un cablecito un poquito más pequeño. Los nervios en ese sentido son como más cortos, más directos. Porque, y esto tiene que ver, por ejemplo, con seguridad. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Mira, Sí, qué buen micrófono, porque se me cayó y estaba abajo y me seguía escuchando. Bueno, qué buenos cables, ¿no? Hablando de cables, entonces, el oído tiene el cable corto por temas de seguridad. No vemos todo, pero sí escuchamos todo, y a lo mejor no ves el camión que viene atrás de ti, pero sí lo escuchas. Y necesitas que el cable sea corto para que llegue rápidamente esta información a tu cerebro y antes de que tú veas el camión, te muevas. ¿Les ha pasado? Antes de que tú veas que viene un auto del otro lado, ya lo escuchaste, porque tu cerebro está capacitado para esto, ¿no? Entonces, aquí es en donde escucho. Antes de que yo sepa que esto se llama O se llama círculo o bola, está aquí el sonido. Luego está esta área, el área parietal. El área parietal es la que siente. Cuando tú dibujas esto que estoy haciendo aquí en mi palma, o cuando lo haces en la espalda, o cuando en la arenita tocas y haces esta forma que todavía no sabes que se llama O y que se ve como tal, pero que la estás sintiendo, esto lo está sintiendo tu parietal. Cuando tú le llevas la mano al niño, es que no se la lleves porque se va a acostumbrar. No pasa absolutamente nada. Nadie escribe como títere toda su vida, no. Le estás marcando al niño la sensación de cómo se escribe la letra y esto ocurre aquí. Y después, ya para la parte de escritura, es esta área a nivel neurológica, la parte motora, en donde baja la información para que tú hagas este trazo. Puede ser que no sepas ni cómo se llama, pero pues tú copias divino las letras. ¡Qué bonito escribe! ¿Pero por qué no lo lee? Porque apenas está en esta fase de copia, no le ha dado todavía un significado. O hay niños, insisto, que leen primero pero todavía no está esta parte gráfica.
Esta área, específicamente aquí que se llama área temporoparieto-occipital, donde se junta lo temporal, lo parietal y lo occipital en esta área, ya es cuando se da propiamente el proceso de escritura y de lectura integrado. Hasta que yo no tengo madura esta área es que realmente estoy leyendo y escribiendo, no es que esté mecanizando, no es que esté nada más decodificando. Esto es un proceso y es madurez, por eso es muy importante todo, por eso es muy importante ver, por eso es muy importante escribir, todo el ejercicio motor, todo el ejercicio sensorial. Por eso es muy importante escuchar que me lees un cuento, porque en realidad mi sistema neurológico en lectoescritura es todo el sistema el que está trabajando y que está madurando. Hablando específicamente de las etapas del proceso de lectoescritura, seguramente ustedes han visto una imagen como esta. ¿La han visto o han escuchado de las etapas de la lectoescritura, papás? No, yo no. Okay. No. No. Ok. Lo vamos a ver. Es muy, muy interesante. Todo aprendizaje tiene etapas, todo aprendizaje tiene un proceso, todo, O sea, acuérdate cuando aprendiste a cocinar. Primero empezaste haciendo cosas muy sencillas que no te salían muy bien y ahora, bueno, ya eres todo un experto en la cocina. Tienes que empezar con cosas sencillas. Antes de llegar a la parte de escritura, el niño pasa por la fase de dibujo, siempre. Entonces, primero haces una mariposa, dibujas mariposas, les pones alitas, les pones colores, y ya cuando vas a esta parte de escritura le pides al niño, a ver mi vida, escríbeme mariposa. Y el niño que tiene seguridad y que papá saben que esto es un proceso, con toda la calma del mundo te empieza a hacer sus pseudoletras. No son letras, pero ya parecen letras. No te está dibujando una mariposa, él te está diciendo que entiende por letras. Entonces puede escribir esto y tú dices, precioso mi vida, te quedó súper bien. Y sigues trabajando. No vas a decir, ay, ¿qué es eso? Patas de araña, eso no sirve. A ver, niño, no está aprendiendo, si ya se le enseñé 20 veces. No, el niño está en esta primera etapa. Después los niños empiezan a escribir ya grafías como tal, pero no son grafías que tienen control. Y esto es maravilloso porque este niño ya está entendiendo que en esta sociedad nos pusimos de acuerdo y que hay estas cosas que se llaman letras. Por ahí se le escapó una S que parece un 5, ¿no? Pero incluso hay niños que ya en esta etapa ya no te meten números, ya entienden las letras, aunque no meten tal cual esta correspondencia alfabética. Mi vida, escríbeme la palabra mariposa. Y entonces el niño escribe M-I-A-O. Te quedó súper bien. El niño ya está teniendo aquí una hipótesis de cómo se escriben las cosas. Está mal, tiene dislexia, nunca va para... No, está en proceso. Después los niños empiezan a tener ciertas hipótesis. Por ejemplo, hipótesis de cantidad. Si la palabra es pequeña, por ejemplo, pez, puede escribirte poquitas letras. Si lo que va a escribir es pequeño, por ejemplo, hormiga, aunque sea una palabra larga, pero en realidad es algo pequeñito, pone poquitas letras. El niño está teniendo una hipótesis. O tiene otra hipótesis también, por ejemplo, hipótesis de variedad. Hay que meterle varias letras, ¿no? Porque pues yo veo que son diferentes, entonces ya no nada más te ponen la M, la A, la M, la A, sino que te van poniendo diferentes letras. Y el niño jura y perjura que ahí dice mariposa. Y sí, para él y para su proceso ahí dice mariposa. Después viene la siguiente fase, que es la hipótesis silábica. ¿Esto qué quiere decir? El niño te va a escribir por sílaba el sonido que más le suene, y por lo general el sonido que más va a sonar obviamente va a ser la vocal. Mariposa, aquí este niño ya escucha, como que discrimina que ma, i, o, a.
y mete y lo escribe como tal, y para él ahí dice mariposa. ¿Está mal? No, no está mal, de hecho está bastante bien, ya se está acercando. No te puso una O primero, no te puso una I, una A aquí, no, A, I, O, A, ya está. Ya nada más falta que su sistema termine de calibrar, de discriminar los sonidos de las consonantes, que a nivel de registro auditivo es más fino. ¿Se han fijado, por ejemplo, en cuando tú grabas audio, en estas aplicaciones en donde viene como el espectro de, y si tú, por ejemplo, dices A, se marca muy fuerte, y si dices se marca bajito, igualito lo registra el cerebro, igualitito, o sea, las vocales se registran más, por eso las escribes más rápidamente, y los fonemas se registran menos. Por ejemplo, cuando escribes, ayer estaba escribiendo con una niña mantequilla, puso A en lugar de man, no registra ni la M ni la N. La T sí la puso, man, T, ki, y en ki puso evidentemente la C y la I, y en ya solamente puso la A, porque el y todavía no lo termina de registrar. Esta pequeña en particular sí tiene un tema a nivel de neurodesarrollo, ya es una niña de 9 años, pero un niño pequeño que está en la parte de proceso de aprendizaje es lo normal. Después los niños empiezan a tener una hipótesis silábico-alfabética. ¿Esta qué quiere decir? Ya empiezan a meter más las grafías completas del alfabeto, ma, i, o, sa. Porque a lo mejor aquí el fonema o el sonido R es más complejo. Pero la M no, pero la S tampoco. Y al final nuestros niños pues ya escriben completos con toda su hipótesis alfabética. Todavía no está manejando adecuadamente ortografía, todavía no maneja adecuadamente trazo, todavía puede ser que no se maneja adecuadamente en el espacio. Pero la base de la cuestión del lector ya está. Este es el proceso, digamos, normal, ¿de acuerdo? Por eso no me tengo que infartar si en un principio el niño no hace todo como tiene que ser o no te lee todo como tiene que ser, porque esto también va ocurriendo en la parte de lectura. Identificas, por ejemplo, primero vocales o vas identificando palabras cortas que ya tienes como muy identificadas. Sí existen valoraciones que pueden ser como predictores del proceso de lectoescritura, pero no puedes decir que un niño tiene un problema de aprendizaje de leer y escribir antes de los 6 años. Se tendría que hacer una valoración completa para checar prerequisitos, pero en términos generales, pues en realidad lo que está pasando es que el niño está dentro de su proceso madurativo. ¿Hasta aquí vamos bien, papás? Sí. Sí, gracias. Sé que es una explicación muy breve, y Emilia Ferreiro, que en realidad es la que hizo un análisis muy amplio de todo esto y que son libros de este pelo, diría, ¿cómo lo explicaste en 3 minutos? No, en realidad está siendo como muy abreviado, pero espero que sí quede claro. De esto hay mucha información, o sea, hay muchas imágenes o infografías que tú puedes buscar, etapas, procesos, y más o menos vienen los mismos, como los mismos ejemplos. ¿Cómo puedo saber en qué etapa está mi niño? Dejándolo escribir al solo. Y es bien interesante cómo, insisto, cómo cuando estamos viviendo nuestro proceso de lectoescritura de una manera armoniosa, el niño con toda la seguridad escribe, pero cuando no, o sea, es una carita de terror, así de voltea a ver al papá, voltea a ver a la mamá, lo estoy haciendo bien. Calma, como tú te lo sepas, mi amor, yo sé que estás aprendiendo, y en el quiero, o sea, porque yo ahí lo que quiero ver es realmente, no me interesa qué sabe el papá o qué sabe la mamá. A mí lo que me interesa es saber realmente en qué proceso está mi niño o mi paciente o mi alumno, para saber desde dónde puedo yo continuar trabajando. Porque si ya está a punto de cerrar su proceso, maravilloso, entonces ya me empiezo a meter con mayúsculas, con minúsculas, con cuestiones de trazo, del espacio y tal. Pero si apenas mi niño está, por ejemplo, en esta hipótesis en donde apenas identifica las vocales, refuerzo vocales, y poco a poco continúo haciendo ejercicios de discriminación auditiva, de canciones,
de rimas, de versitos, de buscar una palabra que suene igual. Ay, pero es que nada más están jugando a las canciones. Sí, porque necesito que mi oído, el oído de mi niño, se vaya afinando y vaya haciendo esta discriminación y este sonido diferente. Por eso es muy importante transmitirles a los niños esta cuestión de seguridad de que lo están haciendo bien, pero para que nosotros podamos identificar realmente en qué parte del proceso está. Para aprender a escribir, ¿qué necesitamos? Para aprender a escribir específicamente, juego simbólico. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos hacer juego simbólico? Porque leer y escribir, al final, pues es simbolizar una realidad. ¿Qué dice aquí? Taco. Gracias, mamá de Nicolás. ¿Esto significa algo para todos nosotros? Sí. Sí. Esta línea, o sea, una línea larga, un circulito, un círculo que no está cerrado y un círculo que sí está bien cerrado, para todos nosotros y más creo yo para los mexicanos, realmente tiene muchísimo significado. Si yo no juego antes a significar y a simbolizar, por ejemplo, con mi muñeco y le doy de comer, está comiendo, a ver, ahora tráete al oso y que coma. ¿Realmente este muñeco está comiendo? No, pero estoy jugando de manera simbólica a que come. Y si cada vez hago yo juegos que tienen más simbolismos y que los botones parecen arañas o que estos bloques en realidad son autos, o sea, el niño empieza a tener mucha mayor simbolización para que cuando se tenga que enfrentar a estas líneas tan sosas y a estos círculos y estos ganchos, porque en realidad eso es leer y escribir, parece simple, pero es bien complejo. ¿Cómo el ser humano, a partir de esas líneas y círculos, hemos creado todo un sistema complejo para comunicarnos? No es cosa fácil para el cerebro, Por eso es bien importante que juguemos simbólicamente con los niños. Alma, ¿se la pasa jugando? Sí, qué maravilla, pero que el juego sí sea simbólico. Al doctor, al restaurante, lo hemos mencionado muchas veces, el veterinario, pero que cada vez le metas más complejidad, cada vez sea como más enriquecido, que cada vez el niño tenga como muchísimos más elementos de cómo resuelvo esta situación, que haya un antes, que haya un después, o sea, todo eso es fundamental para que después lleguemos a escribir. Dibujo. Sí o sí dibujo. Si yo dibujo, todo, desde mi cuerpo, desde mi mascota, desde todo el mundo, que yo empiece a dibujar todo el mundo que me significa, empiezo a tener coordinación con mis ojos, el trazo y tal, pero también me empiezo a dar cuenta de los detalles. Como la naricita de mi perro es diferente a la naricita de mi gato. Esos detalles me van a servir después para la acentuación, para el punto, finalmente para la parte ortográfica. Esos son esos análisis al detalle visual. Por eso es tan importante que los niños dibujen. Entre más dibujes, entre más juegues, entre más hagas representaciones, una bolsa de papel y otra bolsa de papel, y este es un oso y esta es una niña, y están jugando y estamos haciendo representaciones y hacemos un diálogo y ocurren situaciones, otra vez vuelve a ser una representación de realidades, porque esta es la representación de realidad más compleja que existe, la escritura. Escritura libre. Dejar que el niño escriba. Déjalo que escriba, que haga cómics con sus letras, como sea, como se pueda. Eso después se va a ir puliendo. Y básico, lectura de cuentos. En la medida en la que tú le lees más al niño cuentos, de su interés, con entonación, con diferentes temas, etcétera, vas enriqueciendo muchísimas cosas, pero enfocado específicamente a la parte de escritura y a la parte de lectura,
vocabulario, estructura lingüística, para que después que se enfrente a un texto en donde él tenga que comprender, maneje un vocabulario. Es muy diferente el discurso escrito, lo sabemos, al discurso hablado. Uno de los problemas principales que hoy tenemos como sociedad, y es muy claro, cómo no tenemos una buena comprensión lectora. Lo vemos incluso hasta en las redes, ¿no? Parece gracioso, pero te das cuenta que, no sé, por ejemplo, en un post que pones, la gente no lee, no hay una lectura de comprensión y te preguntan cosas, ¿cuándo es? Y dices, ¿qué no puse? Claro que está ahí escrito. ¿Cuánto cuesta? Y yo así, ¿qué no lo puse? Ahí está. O sea, la gente no está habituada a leer con comprensión. Si tú lees muchos cuentos a tu niño en donde también va a aparecer vocabulario que no ocupamos en la vida cotidiana, después se le va a hacer muchísimo más fácil leer todo lo que les dejan leer o lo que les deberían de dejar leer en una secundaria, en una preparatoria. Palabras que a veces salen en un cuento básico como de lobos y ovejitas, como estofado, pues nadie ocupa en realidad esa palabra, ¿no? Pero va a aparecer en algún otro momento en su comprensión lectora, y que no sea porque no tiene un buen vocabulario que su comprensión y la velocidad de su comprensión lectora sea baja. ¿Qué escriben también los niños? Cuando les pides que hagan un texto, híjole, ¿no? Son textos pobres, sin vocabulario, sin estructura, sin buenos enlaces, sin un adecuado uso de estructuras gramaticales complejas que te hablan de un nivel de pensamiento adecuado a nivel lingüístico. Lectura de cuentos. Definitivamente lectura de cuentos. Ojo también con esto. Sobreestimulación siempre desorganiza. Hay al mes que me has dicho un montón de actividades y aparte quieres que no lo sobreestimule. Ahí hay que buscar un equilibrio, evidentemente, ¿no? O sea, hay que ver qué pedacito de qué pedacito de qué, pero sin llegar tampoco a que el niño se sature. Método para aprender a leer y escribir. Hay diferentes métodos para que se enseña la cuestión de lectoescritura. Muchos se preguntan cuál es el mejor método. ¿Se acuerdan ustedes con qué método aprendieron a leer y escribir? ¿O no lo tienen como consciente? No, Miss. Tal vez con planas. Planitas, ok. Bueno, hay diferentes métodos, ¿no? En aquellos entonces, a mí me tocó todavía, por ejemplo, el onomatopédico, o sea, ¿no? Y esos libritos así, hay muchos métodos. Unos se basan como en el análisis de la letra por letra y otros que les llaman global, es como la presentación de la palabra completa, y a partir de la palabra completa es que el sistema neurológico va de alguna manera decodificando y entendiendo. Son como los dos grandes. No nos vamos a detener mucho en eso. En realidad el mejor método es cuando el sistema neurológico del niño está maduro. Ponle el método que le pongas. Si ese sistema está bien, ese niño aprende a leer y escribir. Así, de maravilloso es el sistema neurológico. Sí, con niños que tienen algún tema de neurodesarrollo, sí se tiene que saber específicamente cómo se va a trabajar y desde dónde se va a trabajar. Pero estamos hablando de la población que es menor en cuanto al número, ¿no? Ahora, lo más importante en cuanto al método, insisto, es que se tenga identificado que el sistema está en un proceso que está madurando y que va teniendo estos elementos, pero que también tampoco tú te estreses,
¿no? Y que entendamos también cuál es el método que maneja la maestra, el método que va enseñando la escuela, que lo conozcamos, ¿no? Para que entendamos cómo, porque a veces tú pudiste haber aprendido de una manera, ¿no? Y el niño está ocupando otro método. No es que lo vayas a confundir, porque en realidad los niños son súper abusados, los niños nunca se confunden, los confundidos somos los adultos. Pero para que puedas entender a lo mejor cómo ir sumando ciertas actividades. Ahora, tipos de letra. Un niño me dijo una vez, ¿con cuál quieres que escriba? ¿Con la de bolas o con la de churros? A mí, o sea, para mí no hay mejor descripción de las letras, ¿no? La de bolas es la script y la de churros es la cursiva. En realidad tampoco es que tengas que aprender con una y con otra. Hay estudios que dicen que la script es mejor para la parte de lectura. Es muchísimo más fácil y más rápido que tu sistema la decodifique a nivel visual. Y para la parte de escritura es mucho mejor la cuestión de la cursiva. Hay espacios escolares en donde ocupan, por ejemplo, una letra para español y otra se ocupa para inglés. Es como una manera de apoyar a los niños a diferenciar el sistema. Lo importante es que tampoco te estreses en este punto, ¿no? En el entendido que es un proceso. Cuando un niño tiene ya absolutamente todos los elementos a nivel sistema para tener una letra preciosa, perfecta, 2 tipos de letra, estoy hablando solo de la parte gráfica, a los 8 años. Hasta los 8 años terminó de madurar completamente tu sistema visual, la coordinación de todo tu tren, de tu brazo, de tu hombro, de tu codo, de tu muñeca, la parte de cómo está desarrollado también los huesitos de tu mano, etc. ¿Quiere decir que antes no lo trabajes? No, porque lo estás trabajando con todas las actividades que hemos hablado, desde pintar, picar, amasar, hacer los trazos en formato grande, etc. Pero no puedes pedir que salga perfecta, porque lo que haces es estresar al sistema como tal. Lo que haces es forzar al sistema y no se trata de eso. O sea, en realidad la musculatura de la mano es súper delicada, no es cualquier cosa. O sea, no es nada más de ten ahí te aviento 20 pinzas de ropa y empieza a hacerles así. Puedes cansar demasiado la mano, puedes lastimar ligamentos si no sabemos qué hacer al respecto. Siempre trabajemos siempre en formato grande. Siempre, ir de lo grande a lo más pequeño, a lo más pequeño, a lo más pequeño, y vas a ver cómo el niño va mejorando. No hay mejor también lugar de estimulación de las manitas que la cocina. Ay, ¿cómo? No, ¿cómo? La cocina, ¿no? Destapo, vacío, mido, abro el paquete, saco los pedacitos, hago el romper un huevo, ¿no? Todo eso es coordinación. Hoy los niños ya no los metemos a la cocina, evidentemente todo con seguridad, ¿no? Pero, pues que se sepa hacer un sándwich. Hacer un sándwich es pura coordinación y es pura, o sea, destapo el cosito ese, el alambrito del pan. Saco, 2, destapo, cuchillo, embarro, o sea, yo estoy haciendo esto, embarro, luego, o sea, todo eso es estar trabajando con mis manos. Me lleva a que tengo mejor conocimiento de mis manitas, más movimiento, más coordinación, para que en el momento en el que empiece a hacer todo este tipo de ejercicios, yo ya tenga muchísimo más trabajado y mucho más madurado mis manitas. No nada más es hacer letras por hacer letras, es que ya antes hay un previo. Hay un autor que se llama Jesús Amaya Guerra. A mí me parece que es alguien a quien como papás tenemos que seguir. Jesús Amaya Guerra es un investigador, él es de Monterrey, tiene muy buenos libros sobre crianza, es mexicano
Todo está basado en evidencia científica, no, esa parte también me gusta mucho. Y tiene también una manera como de aterrizar y de transmitir la información muy buena. Búsquenlo también en Facebook, tiene de pronto cursos también muy interesantes. Jesús Amaya Guerra. Y Jesús Amaya Guerra en uno de sus libros habla de los prerequisitos para aprender a leer y escribir. Atención, ¿sí o sí? Si mi niño tiene dificultades tal cual en el proceso de atención, pues le va a costar más trabajo aprender a leer y escribir. Ajá, porque no focalizas, porque no pones atención, porque el tiempo te dura menos, entonces tienes que ir haciendo ahí ciertas adecuaciones. Y acuérdate que el proceso de atención no es un proceso a nivel de voluntad, es un proceso a nivel madurativo, Tienes que tener la motivación para aprender a leer y escribir. De verdad, y fíjate qué interesante que lo ponga en segundo lugar, que te interese. Pero ¿cómo vamos a hacer que a mi niño le interese si yo no leo, si yo no le leo cuentos, si no me va a escribir, si en realidad es algo pesado, tedioso, las letras, otra vez la plana, pues no me significa, pues menos me voy a motivar. Entonces sí es muy importante ir identificando qué tan motivado está el niño al respecto. Un lenguaje adecuado, completo. Buen vocabulario, buena estructura, buena pronunciación. No todos los niños, pero sí los niños que llegan a tener algún tipo de desfase lingüístico, es posible que como estén hablando escriban, porque así se dictan ellos como tal. No todos, hay niños que aunque tengan el desfase lingüístico puede irse dando la cuestión de lectoescritura porque se la apoyan mucho en la cuestión visual, son niños muchísimo más visuales y tienen muy buena memoria visual y lo logran. Pero lenguaje, fundamental. Decimos que el lenguaje es la base del aprendizaje de la lectoescritura. ¿Qué tan importante es? Adecuada percepción visual, no nada más que vea de cerca y lejos, sino que también tenga buenos movimientos oculares y que también haga adecuadas decodificaciones. Adecuada percepción auditiva, que esté escuchando bien, que discrimine bien, que tenga una buena discriminación, conciencia fonológica, que yo haga una adecuada decodificación. ¿Qué es decodificar? Decodificar es esto. ¿Qué es esto? Una casa. Ok, bueno, es una serie de líneas que para todos nosotros representa una casa. Mamá lo que hizo fue decodificar. Esto ya lo tenemos como código. Por eso es tan importante el dibujo. Porque después esto me va a llevar a esto. Pero si mi niño no está decodificando, le va a costar más trabajo. Una adecuada coordinación visomotriz fina, una adecuada postura, que yo esté bien sentado, que mi atención esté en lo que tiene que estar, un adecuado manejo espacial. Por eso es tan importante que lo subas a la bicicleta, por eso es tan importante que el niño haya gateado, por eso es tan importante hoy que no lo hacemos, que se vaya al parque, que suba, que baje, que acomode, o sea, sus manitas en el pasamanos. ¿Por qué? Porque después esas manitas se van a acomodar en un cuadrito. ¿Qué implicaciones va a tener la parte de la pandemia en muchas otras cosas, papás, ¿no? Pues niños, si vivimos en espacios cerrados, si no los estamos moviendo en la medida en la que se pueda, si no hemos hecho a lo mejor el pasillo de correr, aunque sea en el pasillo, ¿no? Si no quitamos un sillón y una mesa, todavía nos falta un rato. O sea, a lo mejor no hemos hecho las modificaciones en casa pensando que en un rato regresamos. Yo creo que no. Yo creo que es muy importante que sigamos adaptando de alguna manera nuestros espacios para las cuestiones de movimiento con nuestros niños, ¿no? Incluso nosotros, pues sí, ese sillón se va y nos movemos y coordinamos y jugamos. ¿Por qué? Porque eso al niño le va a servir muchísimo para muchas cosas, pero hablando específicamente de la escritura.
Para aprender a escribir decimos juego simbólico, dibujo, representaciones, la escritura libre y la lectura de cuentos. Ya casi para ir cerrando, recordamos esta palabra. Por favor, aprender a leer y escribir es un proceso. Es un proceso. Ahorita no podemos exigirlo como tal, ni mucho menos, ¿no? Sí hay, insisto, predictores, sí hay pruebas que nos pueden ir diciendo cómo va a irle a este niño en la cuestión de lectoescritura, pero como tal, cerrar un proceso es hasta los 7, tal cual. Hasta los 7 se cierra el proceso de lectoescritura. Hasta ese momento, identificando algunas otras cuestiones, se puede decir, por ejemplo, que un niño está ya sea en una disgrafía, ya sea en una dislexia, ya sea en un tema, estos dos forman parte de un tema de aprendizaje. Esto como últimas preguntas de reflexión. A ver, yo como papá entiendo que aprender a leer y escribir es un proceso. Inicio de una manera estructurada la clase o las tareas. Yo estoy disfrutando el proceso. Esta parte es básica, ¿eh? Es como cuando tu niño aprendió a caminar. Cuando tu enano aprendió a caminar, tu enano aprendió a caminar en un año. No, en 3 días, así mira, en su cumpleaños ya estaba caminando. No. Tu corazón aprendió a caminar primero en el proceso porque aprendió primero a controlar su cuello cuando era bebé. Luego aprendió a controlar sus manitas. Luego su tronco, porque ya se sentaba. Luego gateó, y te acuerdas que gateó un montón, y ese gateo le sirvió para conocer el espacio y ver dónde sí se podía chocar, dónde no podía chocar, para fortalecer hombros, fortalecer muñecas, fortalecer cadera, hacer una disociación de todo su tren motor, y luego se paró sosteniéndose de los muebles. Y 2, 3 pasitos, y después fue que empezó a dar 1, 2, 3 pasitos y entonces arrancó la parte de marcha. Fue todo un proceso en donde tú lo fuiste acompañando y nunca dudaste que lo fuera a hacer. Y las veces que se caía o se tropezaba, no lo regañabas, no lo llamabas la atención, no te jalabas así las orejas y decías que desesperantes, o sea, no. Todo el tiempo la mirada fue una mirada de confianza de lo va a lograr, ¿no? Y lo va a lograr. Entonces es lo mismo. De la misma manera en la que disfrutaste el proceso de la marcha, disfruta el proceso de lectoescritura. Es algo, bueno, no sé para ustedes, pero es algo mágico para mí escribir en ese sentido, ¿no? Porque el niño se da cuenta que ya cuando el niño sabe leer, dice, de aquí ya y nos vemos, ¿no? Así como cuando de joven aprendes a manejar y dices, con permiso, ¿no? Es lo mismo leer. Porque ya no te esperas a que tu papá te lea el cuento. Ya no te esperas a ver quién te va a decodificar lo que dice ahí. No, tú ya sabes. A ti ya nadie te puede ocultar nada cuando tú ya sabes leer, ¿no? Soy un modelo lector y escritor. Esa parte también es importante. O sea, yo leo, yo escribo. Permito momentos de esparcimiento y juego libre. Mi hijo ha sido valorado visual y auditivamente. Coopero en la estructura que el colegio tiene para el trabajo. Esta cuestión también es importante, ¿no? A ver qué me están pidiendo, qué me están solicitando, cuál es la estructura. Pues porque finalmente en esta sociedad así como estamos, ¿no? O sea, en donde nos están enseñando a leer y escribir es en la escuela. Entonces, pues ahora apegándonos a esa estructura y ese modelo que estamos llevando, pues cómo estoy yo cooperando al respecto. Para finalizar, como siempre, agradezco que estén aquí, que esta mañana la hayamos podido tomar. Ahorita podemos dar pie a algunas preguntas. Y bueno, para que esté yo aquí siempre es que mi equipo de trabajo está conmigo. Ahorita están dando terapia, hoy estoy con ustedes.
Aquí están mis datos por cualquier duda que tengan o para cualquier consulta. Y me parece que hay ahorita aquí hay una nota y ahorita la retomamos. ¿Nos podrías dar ejemplos de cómo motivar al niño si es un niño que no le interesa tanto la lectura? Tener una rutina diaria para leer libros o cuentos que le gustan al niño. Hay dos maneras de trabajar el cuento, por ejemplo. El cuento, uno es siempre para dormir, desde mi punto de vista. No debemos de, o sea, sí, pero no nada más aquí, porque si no nada más vas a relacionar leer para relajarte y dormir. El momento de leer en la noche, más que enfocado a la cuestión de leer o de escribir o de aprendizaje, es el momento que tú y yo compartimos. Yo te leo, yo te platico, yo te apapacho, con mi voz te arrullo porque bueno, estoy leyendo el cuento, que pases buenas noches y el niño ya tiene dentro de esta rutina, va a haber un momento en el que mi mamá me va a leer algo, en el que papá me va a leer algo y a lo mejor le puedo preguntar o a lo mejor le puedo decir o a lo mejor va a ser el pretexto para que le cuente qué me pasó en el día. Este momento. Pero también debe de haber momentos a lo largo del día que sean de lectura. El rincón de lectura en la casa o el sillón de lectura en la casa o el espacio en donde tienes tus cuentos y sentados leemos. Para esta parte de aprendizaje, vocabulario, compartir y tal, o el momento también de, pues yo me voy a tomar 20 minutos para leer aquí en el sillón, tráete tú tus cuentos, siéntate a leer también tú. Te va a interrumpir, no importa, lo importante es que tenga un libro en las manos, lo importante es que los niños conozcan los libros, que vean que hay cuentos, que hay vocabulario, o sea, de verdad les diría yo, que nadie les cuente que hay un mundo. Para eso es el libro. Desafortunadamente los niños esta sed de información que tienen, porque como ser humano así eres, siempre quieres saber, se está llenando con cosas en línea. Pura tontería. Perdón, ¿no? O sea, hay todo lo que ves, bueno, no todo, pero sí te diría yo un 95% de lo que vemos es pura, ¿no? Así como tenemos sed y te puedes tomar una coca o te puedes tomar un vaso de agua, que es muchísimo mejor. Es lo mismo, los niños tienen sed de información, de conocimiento, lo ideal es que a lo mejor ven algo que les llama la atención, de ahí te los pescas, ¿no? Y entonces ya compras el libro, entonces ya buscas la información para que el niño se dé cuenta que no todo es lo que viene en internet, que también tienes que buscar información que pueda ser pues la adecuada. Y evidentemente no todos los libros son buenos, también en eso hay que tener mucho cuidado. No porque sea libro y esté empastado quiere decir que sea una maravilla. Hasta en eso tenemos que seguir revisando qué es la información que les llega a nuestros niños, ¿no? Entonces hay que buscar esos momentos e insisto, para la parte de motivación, en un esquema normal les diría pues son cuentacuentos, ¿no? Pero seguramente habrá videos de cuentacuentos. Los cuentos en audio, por ejemplo estos de Mario Iván Martínez, quien lo conozca, son fabulosos, ¿no? Él es muy muy bueno en esta parte de los audiocuentos. Bueno, eso también nos puede ayudar. No sé si tengan algún otro comentario, alguna pregunta. Señora. Gracias. Son 2 consultas. Mi hijo está utilizando ambas manos para la escritura, recortar, comer, para diversas actividades. Yo no lo estoy forzando a que utilice una mano, o yo lo estoy dejando. Sí noto que tiene como mayor facilidad en la mano derecha al trazo de letras, pero está utilizando ambas. La pregunta sería, ¿qué debo yo hacer para pues apoyarlo, guiarlo en este proceso? Y la segunda consulta, ¿hasta qué edad? Que bueno, ahorita por lo que usted nos comentó,
sería hasta los 7 años cuando él estaría definiendo por qué mano se va a decidir utilizar. No, ok, buena pregunta. ¿Qué edad tiene tu niño? Esa es la primera pregunta. 5 años. Tiene 5 años. Mira, para 5 años ya tendría que estar mucho más definida la cuestión de lateralidad, definitivamente. Hablando específicamente de lateralidad como habilidad, ya tendría que estar mucho más definido. Te recomiendo que se pueda hacer una valoración general de lateralidad. Te voy a dar unos previos para que lo hagas. Hay que evaluarlo visualmente sí o sí. Te voy a decir por qué. Porque puede ser que esté viendo mucho mejor de este ojo. Estoy diciendo una hipótesis, o sea, voy a decir tonterías nada más con esto, pero tómalas en cuenta. Puede ser que esté viendo mejor de este ojo. Y entonces, como veo mejor de este ojo, con esta mano es con la que intento, pero no, resulta que soy diestro, pero este ojo no me está ayudando, porque a lo mejor no veo bien con este ojo, este es con el que veo mejor y estoy cruzado, entonces mi sistema ahí está de alguna manera confundido. Puede ser un tema visual. Es bien importante que se evalúe visualmente y te voy a dar el dato de con quién lo puedes valorar visualmente. Si es que no tiene una valoración visual. ¿Ya tiene valoración visual? Sí, anteriormente ya se la habían hecho. ¿Con optometrista del desarrollo? Ok, bueno, entonces, ¿y ve bien de los dos ojitos? Sí. Perfecto, no va por la parte visual. Ahora, es en lo único, hay que preguntarnos también, ¿es en lo único en lo que se ve inmaduro? ¿O hay otras cosas en las que también pudiera estar inmaduro? Y entonces no es un tema, digamos, como de lateralidad, sino como un tema general a nivel de madurez, no lo sé. En este caso, bueno, lo que yo observo es que realiza los trazos bien, no me los hace chueco con la mano izquierda y con la derecha bien, no, con ambas manos lo hace bien, recorta bien, incluso para jugar fútbol puede patear con ambas piernas, come bien, no derrama la sopa, puede hacerlo con ambas manos. No noto que haya como dificultad en un trazo, por ejemplo. Puede ser un niño ambidiestro, que son los pocos, ojo, ¿no? O sea, por lo general tenemos una lateralidad, por lo general podemos ser diestros, por lo general podemos ser zurdos. Hay niños que no terminan de madurar ese sistema y con ninguna de las dos son hábiles, y hay muy pocas personas, sí las hay, ¿no? Que en realidad son diestras con las dos, pero es que realmente seas diestro, o sea, diestro hábil me refiero, por eso se llaman ambidiestros, ¿no? Sí, es una cuestión en donde tú observas que realmente está siendo hábil con las dos para diferentes actividades y no hay otra cuestión agregada en su desarrollo, que veas que está leyendo adecuadamente, que socialmente está bien, que emocionalmente está bien. Bueno, es un niño que es hábil con las dos manitas, tendrá que ponerse de acuerdo en algún momento, ¿no? Él con su sistema, porque tampoco puede estar ahora sí que viendo con cuál. Ahora, si no fuera así, si fuera un tema de madurez que no ha terminado de definir, ¿qué necesita el sistema? Lo que estás haciendo. No contrariarlo, como antes nos hacían que te amarraban la mano, no. Pero llevarlo hacia mucho más ejercicio. O sea, mi sistema entonces lo que necesita es ejercitarse más para terminar de entenderme con cuál soy todavía más hábil. Entonces, lo menos que lo tengas enchufado, lo más que lo tengas en movimiento, lo más que lo tengas haciendo cosas con la mano, lo más con las manos, para que ese sistema se viva más en movimiento y logre terminar de entenderse con cuál va a ser todavía más hábil. A lo que me refiero con los 7 años específicamente es hasta los 7 puedo pedir un proceso de lectoescritura, de leer y de escribir completamente cerrado, con todo lo que implica, hasta los 7. Pero por eso
se pueden evaluar los prerequisitos de manera independiente. A ver cómo está este niño en atención, cómo está este niño en motricidad, cómo está este niño en coordinación visomotriz fina, cómo está este niño en ojos, cómo está este niño en memoria, cómo está este niño en vocabulario, cómo está este niño en pronunciación, Entonces, esos son los predictores, digamos. Puedo evaluarte un niño desde los 3, 4 años y más o menos ir viendo si en todas sus habilidades está parejito, está bien, está parejito, está maduro, que sigue, que sigue, que sigue. O no, puedes ver niños que no sé, voy a decir alguna cosa, que tienen 4 años y tienen 3 palabras, pues le va a costar. Es un ejemplo, ¿no? O tiene 5 años y no le dura 1 minuto la atención, pero ni en juegos, ¿no? Tiene un tema ahí atencional. O tiene 6 y no comprende, pero ni una instrucción, está perdido en el espacio. Entonces, son cosas que ya te pueden ir dando ciertos indicadores de que va a haber cosas a nivel académico que le van a costar trabajo. Por eso es como trata tú de identificar en todas sus áreas de desarrollo cómo está. Y si solamente es esta cuestión de definición de lateralidad, bueno, ¿no? Pues a seguir trabajando el movimiento en su cuerpo y la coordinación en su cuerpo. No sé si respondí, señora. Sí, nada más, bueno, no me quedó muy claro. ¿A qué edad tendría él ya que cerrar este proceso de elegir por qué mano va a utilizar? A los 5 ya tendría. Normal. A los 5 ya tendría que estar cerrado. Ya hay niños que desde los 3 empiezas a ver ya como muy perfilado. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna observación o comentario? ¿Qué libro nos recomienda para la lectura? Señor, no sé si sea la mamá o la señora sea Shamara. ¿Se refiere como para enseñar a leer y escribir? ¿O para leer como cuentos? No sé si me lo puede escribir. Hola, buenos días. Hola, señora. Sí, ahora sí que como pues para leerle a los niños, ¿no? Como tal. Ok. Perfecto. La respuesta es muy fácil. En lo que le interese al niño. Okay. A mí, por ejemplo, me encantan los cuentos de lobos. Me encantan los cuentos de lobos. Y me encantan los cuentos de cocodrilos. Tengo N cantidad de cuentos de lobos y tengo N cantidad de cuentos de cocodrilos, porque son los que a Alma Acuña le gusta, ¿no? Hay niños que les encantan de los tiburones, buscamos de tiburones. Hay niños que les encanta de dinosaurios, buscamos de dinosaurios. Hay niños que les encantan de las princesas, a las niñas de princesas. Si te encantan Cars. En realidad es lo que te gusta y lo que te motive para que justo por ahí sea el gancho. Empiezas después a ampliar, pero siempre va a ser como primero como por esta parte de motivación. O sea, no sé, por ejemplo, el primer clásico de cuento de lobos, pues siempre va a ser Caperucita Roja, ¿no? Pero luego me encontré uno fabuloso que se llama El Lobo Sentimental, me encantó. Y luego me encontré otro que se llama El Lobo ha vuelto, ¿no? Bueno, El Lobo ha vuelto es la cosa más divertida que hay en el mundo. Y luego hay otro que se llama El Lobo y la ovejita que viene a cenar con el lobo, algo así se llama, no, bueno, es divino, ¿no? O sea, y así hay muchos luego hay unos de Olmo, ¿no se acuerdan de esta caricatura? Que también tiene cuentos sobre lobos, como un poco absurdos ya. Esos también están bien interesantes. A lo que voy es, el que le llame la atención ese va a ser. Desde donde lo puedes ir atrapando, pero sin que nos quedemos ahí. Después vamos saltando poco a poco a otro tipo de temas, pero siempre va a ser desde lo que le llame la atención. De acuerdo, muchas gracias. ¿Qué edad tiene, señora, su niño? Tiene 5 años. Sí, esos de lobos son fabulosos. Sí, ya de por sí le gustan mucho los cuentos, ¿no? Pero
que le cuente los cuentos en la noche y así, pero pues ahora sí que quería ver si había como que algún escritor en particular o... Déjame buscar ahorita en lo inmediato, por ejemplo, los que yo tengo aquí. No se vayan, aquí estoy, es que por ejemplo yo en la parte de la terapia, por ejemplo tengo estos. Y yo aquí por ejemplo le doy a elegir al niño, ¿no? Obviamente Caperucita. Estos son virtuales porque bueno, ahorita estamos dando en línea, la parte en línea, ¿no? El monstruo de colores, Caperucita Roja, Me comería un niño, el logro, el lobo, la niña y el pastel, ahí es de lobos también. Por ejemplo, de cocodrilo es muy divertido, el de Me comería un niño también, el lobo ha vuelto, de shh, tenemos un plan, a los niños les encanta, pero va a ser mucho también cómo se lo cuentas, ¿no? Cómo atrapas al niño con tu voz, cómo te entusiasma. Voy a cambiar la pantalla. Este es hermoso, el de la ovejita que vino a cenar es divino. Está bien bonito. Bueno, a mí que me encanta. Mi perro Roberto también está muy bueno. Y Chupi no tiene sueño. Bueno, todos los de Chupi también son muy divertidos. Ahí, pues ahora con toda esta parte de internet, si no los quieren comprar, no hay como tener el cuento en físico, definitivamente. Pero la ventaja que tienes ahora es que los ves en YouTube o los ves en las páginas de Facebook y ya sabes si te encanta o no, y bueno, pues ya es más fácil lo pides, ¿no? De acuerdo. Sí, muchísimas gracias por de la nada, recomendación. señora. Igual, otra cuestión, mencionaba lo del oftalmólogo o un optometrista. ¿Nos podría recomendar a alguien? Sí, ahorita les busco el teléfono. Déjenme. Muchas gracias. Denme un segundo, no se vayan, de una vez se nos doy. Permítanme. Es la doctora Mónica de la Fuente. Se los voy a apuntar a todos modos aquí. 55 43 91 08. 55 43 91 08. Ella es optometrista conductual y del desarrollo. Hace valoraciones muy completas. O están con ella. Creo que con ella sería hace una valoración muy completa a nivel agudeza, pero a nivel coordinación también. Y si en determinado momento a nivel coordinación el niño necesita una terapia visual, deriva. Si no la necesita, te da a ti como los ejercicios específicos que puedas estar trabajando con el niño para favorecer esto. Sería con ella. ¿Alguna otra? Gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra duda o comentario o queja? Ay, se me fue bien rápido. Hay un comentario dice que hoy en día los dispositivos electrónicos son comunes entre los pequeños, ejemplo la tablet. ¿Cuánto es el tiempo máximo que podrán usarlos por día? Sí, mira, ahí la recomendación extrema es 0. No le hacen falta. A un niño pequeño no le hacen falta, de verdad. No les hacen falta. Un niño lo que necesita en este momento y más en estas edades y más trabajando en línea es descansar los ojos, es jugar, es brincar, es aburrirse, es ver qué inventa, ver qué travesura hace. Ya tendrá necesidad
de estar más enchufado en su momento, ¿no? Pero a lo mejor no eres tan extrema como yo. Bueno, media hora, en esta edad, más de media hora ya es quitarle infancia, ya es comprometerle los ojos, ya es dejarlo sin movimiento, ya es dejarlo sin la cuestión social. Es que solamente ve videos. Pues sí, pero también la realidad es que no siempre estamos al pendiente de qué información está entrando por ahí. Ese es uno de los temas, ¿eh? Ya tiene muchos años, y tiene años, ¿eh? Me trajeron una niña a la parte emocional, 6 meses llevaba viendo pornografía, una niña de 6 años. Porque a la prima le compraron una tableta, ¿no? La prima de 12, 13 años, porque ella no iba a tener tableta, pues si la prima tenía. Y la prima, pues ya por X situación, le compartió cierta información. La niña entendía que no estaba bien lo que estaba viendo y se empezó a llenar de la información. Los papás en la vida le revisaban la tableta. Mamá se la pasaba trabajando, no, el papá no estaba en la casa, de estas historias, ¿no? Y de pronto ya no sabía. La niña fue la que les dijo, a la que le dijo a la mamá y a la abuela que estaba viendo porque ya no podía emocionalmente. O sea, es gravísimo, ¿no? Mi respuesta es no se metan en temas, ¿no? Sí, pues tienes que supervisarla, tiene que ser media hora, tienes que ser alguien muy disciplinado y con mucha autoridad bien plantada. Solamente media hora porque es lo que yo decido. Nada de echarle también la responsabilidad. Ay, es que se le acabó la pila, por eso ya no la vas a tener. Ay, es que se descompuso, por eso. No. O sea, si de veras le vas a entrar al toro, entrale con toda la disciplina y con toda la autoridad para que el niño vaya entendiendo cómo se va regulando esto. La cuestión es que cuando se las das, la verdad es que ya es mucho más difícil quitarla. Es muy fácil, te engancha. Para eso están hechos. No es que sean el diablo, tampoco quiero decir eso. En realidad esta parte electrónica y tecnológica pues nos ha servido en muchas cosas, pero están hechos para que te enchufes. Entonces, más bien, pues ustedes hagan una junta familiar, una decisión como papás, cómo lo van a estructurar y después nos cuentan, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, nos aventamos, estas fueron las estrategias que ocupamos, sí nos funcionaron y ha funcionado, ¿no? No sirve, no te voy a decir tampoco que no, pues a lo mejor es la media hora en la que tú echas lavadoras, o es la media hora en la que, pues sí, te desconectas del enano, también a ti te sirve, como antes montábamos a los niños en las andaderas, no sirven, no, pero sí sirven para que laves los trastes. Entonces, o sea, esa parte también la entiendo, ¿no? O sea, también entiendo que hoy, bajo el esquema y bajo la dinámica, pues sí necesitas. Como antes nos enchufaban un poco a la televisión, pues sí, la verdad es que las abuelitas también lo hacían, ¿no? Pero había muchísimo más control definitivamente de lo que veíamos. Ya había un solo aparato y no te fastidiabas los ojos, tanto como puede ser con una cuestión de dispositivo. No sé si respondí, señora, o soy muy extrema. No, sí, muchas gracias por la respuesta. Lo que pasa es que sí, o sea, tiene muy poquito que le compramos una tablet a mi pequeña y la hemos visto, lo poco que la ha usado, sí la ha usado luego para, mamá, ¿puede estudiar inglés? Hemos bajado como aplicaciones didácticas como de inglés, letras y demás, pero justamente queríamos ahorita ver ese tiempo, o sea, como no darle de más para no, a lo mejor al revés, causarle a lo mejor un daño, quitarle justamente esta parte, como nos comentas, de la infancia, a lo mejor en vez de ayuda o creyendo que a lo mejor está bien. Gracias, señora. ¿Alguien más? Si no, ya nos vamos. Quería comentar una cosa. Yo creo que soy muy parecida a Alma en el sentido de nunca les di ningún dispositivo a mis hijos. Ya el mayor tiene 24, mi pequeña tiene 21 y
y nunca tuvimos cable porque no teníamos tiempo para estar viendo la tele nosotros, ¿no? Y siempre salíamos a hacer algo con los niños. Y ahora mis hijos, claro, creciendo, creo que a los 12 años le regalamos un Genesis de esos juegos. ¿Por qué se lo dimos? Porque era el único que no sabía jugar videojuegos. Entonces iba a casa de sus amigos y entonces ahí ya como que, bueno, su vida social ya le estaba afectando el no tener algo que él puede competir con sus amigos y jugar cuando se visiten, ¿no? Entonces yo fui al revés también, a lo mejor medio extrema, de no darles, no había cable, no había dispositivos, pero era poco a poco, ¿no? También ver en el nivel que está, en la madurez que está tu hijo, ¿no? Ahora que son grandes, ellos son muy sociables, súper sociables, a lo mejor demasiado, saben convivir con todas edades porque pues no tenían otra, estaban aburridos, pues empieza la imaginación a trabajar, a funcionar y pues no, me salieron bastante bien. Lo único sí fue eso de con los amigos, ¿no? Que había esas competencias que en él no sabía jugarlo, pero sí se puede decirles que no necesitan ese aparato, los juegos que sean educativos, ¿no? Y lo mínimo necesario es lo que yo diría. ¿Alguna más preguntas? Tengo una pregunta, soy la mamá de Michelle Castellanos. Mi hija va a cumplir casi ya 5 años, tiene 4 años, 9 meses. Pero hay un tema aquí, es por la situación que estamos viviendo y la dinámica que tiene la escuela. Al momento en que obviamente cada niño tiene su turno para participar, en el ínter en que ella ya participó y le toca a los demás pequeños o a sus demás compañeros, me distrae muy fácilmente. Entonces ya cuando reinicia la Miss o da alguna instrucción, ya está, ya así, con cualquier cosa que tenga un lápiz, una goma, lo que sea, se distrae muy fácilmente. Entonces no sé si hay alguna recomendación, ¿es normal? ¿O qué me sugiere? Y bueno, también la presentación, la felicito, me gustó y creo que nos aportó mucho. Gracias, señora. De entrada es normal, es lo mismo que ocurriría en un esquema presencial, nada más que pues ahí no lo veríamos, ¿no? También en la medida en la que la maestra estuviera dando la indicación, preguntando a otros niños, si ella ya acabó, ya contestó, pues estaría socializando, estaría observando qué hacen los otros niños, sería exactamente lo mismo. Ahí, ¿qué les ayuda a los niños en la parte presencial? Pues el modelado de los otros niños, ¿no? O sea, que no nada más reciben la instrucción de la maestra, sino que están viendo que los otros ya focalizaron, o ya regresaron, o ya está. Entonces, eso de alguna manera te ayuda a regularte socialmente, atencionalmente. Hoy que toca, tú estás haciendo las funciones de sus 20 compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, regresándola, modelándole, recordándole, dándole el seguimiento. Ahora, si ves que ella, a veces no es que te distraigas con las cosas, a veces es que necesitas las cosas para focalizar tu atención. Yo aquí tengo tarjetas, tengo los plumones, ahorita estaba buscando pero no la tengo aquí, está allá en la otra mesa, tengo mi plastilina. Si no me toca hablar, yo Alma Acuña, yo no me puedo estar en paz, no me puedo estar quieta, necesito moverme, pero como no me puedo parar y brincar, ¿verdad? Pues necesito tocar y hacer algo, y entonces empiezo a dibujar, o empiezo a escribir, o empiezo a poner mis ideas, porque si no me voy, entonces sí me pierden. Esa es mi estrategia. Entonces a lo mejor la niña está ya teniendo esas estrategias. Si tú ves que las va teniendo, pues a lo mejor te lee una bolita de más, a lo mejor tiene 3 gomitas de colores, a lo mejor te lee otro tipo de cosas que la puedan a ella a regularse corporalmente para que su atención pueda seguir o la atención pueda regresar. Y pues vamos observando cómo ella va avanzando. No sé si respondí, señora. Sí, claro, sí, está muy bien, le agradezco mucho. Gracias. Como que la mamá de Axel o los papás de Axel tenían ganas de hablar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. De Hola, verdad, señora. por su información. Yo nada más tengo, bueno, no es duda, pero sí una inquietud en dejar a Axel, mi pequeño ya tiene 6 años, dejarlo un añito más en Prefirst. ¿Qué tan importante o qué tan, cuánto le funcionaría a él como pequeño en su madurez o para que entre a primaria? Yo tengo a mi otro nene en primaria y yo lo que he visto es que los niños lo tengo en el Tepeyac. Los niños cuando entran a la primaria, pues obviamente ya llevan otro ritmo. Entonces ya es de copiar sus tareas del pizarrón, ya llevan sus libretas de tareas. Yo me he dado cuenta en Axel sí copia lo que la Miss le pone, la fecha y todo, pero todavía tiene ese pequeño, trabajo, tiempo que le falta como para terminar bien, terminar a tiempo más bien su apunte. Entonces eso me preocupa un poquito porque yo no quiero que en primaria le esté presionado, como yo vi a muchos compañeritos de mi niño que se encontraban así como presionados y las mamás pues siempre estamos sobre ellos, ¿no? De alguna manera. Yo a mi nene yo no tuve ningún problema con mi otro pequeño, pero no tanto problema, sino que con Axel yo quiero que él entre a primaria bien preparado. Entonces, ¿qué tan recomendable sería? Sí, déjalo, definitivamente, ¿no? Te lo digo primero como mamá y después como terapeuta. En la medida en la que los niños se van mucho más maduros a la escolaridad, que cursan un año de Prefirst, les va muy bien porque terminan de madurar muchas cosas. No es que, se va a aburrir ahí, se va a atrasar un año. No, en realidad estás mandando a la primaria a un niño con todas sus habilidades mucho más maduras, más independiente, etcétera, para que cuando esté en la primaria vaya a lo que tiene que ir, destaque. Además, esta parte como de autoestima, de ser el que más puede hacer a lo mejor las cosas rápido, el que esté entendiendo y tal, eso les planta mucha seguridad. Incluso te diría, pensando en edades, es mucho mejor que mandes a un niño a la secundaria de casi 13 que de 11, 12. ¿No? O sea, ya está más madurito, y también va a tener un año más, si pensamos más a futuro, como de madurez para elegir su licenciatura. Entonces, yo eso fue lo que hice con mi niña es de noviembre, ¿no? Desde, en aquel entonces se tuvo esa oportunidad, hizo 2 veces primero de preescolar, sin problema, ¿no? O sea, de veras es una niña muy madura en muchos aspectos, pero sobre todo yo tengo la paz y la tranquilidad de que la mandé a la secundaria de 13, en la prepa de 16, no mandé una niña de 11, todavía más inocentona, no, hasta en esto creo que es muy importante. Ahora, tomando en cuenta también que hoy la gran mayoría de los colegios a nivel particular manejan contenidos fuertes. Ajá. Entonces, esa es una realidad. Hay hasta 2 años a veces de contenidos que no son del grado a nivel CEP. Entonces, en la medida en la que están todavía más maduros los niños, se les facilita. Ya me contarán cómo les fue. Ok, muchas gracias. De nada, señora. Bueno, pues creo que ahora sí ya nos tenemos que ir. Les quería comentar que sí hay apps de control del internet, que puedes apagar tu internet a cierta hora. Lo digo por los dispositivos. Hay muchísimos apps de control. Yo ya hubiera querido haber tenido eso cuando mis hijos eran pequeños. Porque luego en la noche entran a ver su dispositivo, ¿no? Ya se fue a dormir mamá, no puedo dormirme. Bueno, nada más lo comento porque hay mucha tecnología que es pro familia, ¿no? Y hay que aprovecharnos de nuestra tecnología. Pues muchas gracias a todos por compartir esta mañana con nosotras. Creo que fue muy buena información para seguir apoyando a nuestros pequeños. ¿Y algún otro comentario parte de alguien? No. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes.
Cuídense, disfruten su fin de semana, Gracias. los pequeños. Bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias, bonito fin de semana. Bonito fin. Buen día.